Y para ello, tengo que basarme en la biología molecular como tal. Esto es disruptivo. En los libros lo vamos a encontrar y alguna vez voy a hablar sobre esto en la Universidad de Antioquia. Hay unos doctorados en fisiología que lo están respaldando. Hay personas que lo están haciendo en diferentes lugares. Yo utilizo mucho las investigaciones que produce la Universidad de Leipzig. La Universidad de Colonia también está al tanto de ello, como lo hace Kate Barr en Estados Unidos. Y es que si cogemos este modelo tradicional de creatinfosfato para poder utilizar la molécula de fósforo, se requiere mínimo una molécula de oxígeno. Y ustedes saben qué quiere decir anaeróbico. El oxígeno siempre está presente, en mayor o menor proporción. Entonces, ¿cómo llamar anaeróbico a algo que depende de lo oxidativo? Y ya lo oxidativo también está condicionado, pero esa es la discusión. Si usted coge el ciclo de Krebs, por decir algo, y cuando usted llega y produce lactato a través de la lactato deshidrogenasa por una demanda, luego la enzima que es el oxalacetato, pues lo que hace es convertir el lactato otra vez en piruvato. Y entonces, para ello, el lactato que se encuentra como un residuo metabólico a nivel muscular tiene que salir al torrente sanguíneo, y el torrente sanguíneo a través de unas pausas activas, que eso hablamos después del entrenamiento específico de la velocidad, el hígado, riñón y corazón, pues utilizan el lactato como combustible. Es más, hoy se considera el lactato como energía para el alto rendimiento. Usted diría, bueno, pero él, ¿por qué está hablando de alto rendimiento si lo central de la charla es la formación de la velocidad en las escuelas? Tranquilo que para allá vamos, que parte de un contexto global, por decirlo así. Pero la velocidad se puede trabajar en todo momento, en cualquier época del año, dependiendo de cómo se periodice. Paso a la siguiente gráfica. Y este es el modelo. Aquí está importante. Voy a citar, miren bien la gráfica, y voy a citar un ejemplo de un velocista que corría 14 minutos en 5.000 metros y que tuvo por casi 20 años el récord de 200 metros en 19 segundos 72 centésimas, ya fallecido. Pietro Menea, italiano. Pietro Menea corrió 9.9 en 100 metros, pero era un velocista por supuesto, de 200 metros. Entonces, ¿cómo se da cuenta que a nivel mitocondrial, si hay una presencia de oxígeno, nosotros podemos utilizar el glucógeno como tal y se produce más energía? A medida que el VO2 se incremente, o el consumo de oxígeno, para llamarlo así, tenemos un efecto en la mitocondria que es la hipertrofia de la tal. Está demostrado que cuando se está realizando actividades en un umbral alto del VO2, la mitocondria se hipertrofia. Y ahí es donde yo planteo una situación cuando usted como entrenador está realizando estímulos de velocidad de duración corta, pues vale para media y larga, pero vamos a citar corta, carreras de 50 a 80 metros. ¿Qué tipo de pausa se utiliza en estos estímulos? Si estoy trabajando, la velocidad para que sea velocidad debe trabajarse a un nivel del 95%. Para que sea su máxima se trabaja a un nivel del 90%. Menos del 90% de la tensión muscular no se considera velocidad. Pero se habla entre un 95 y 98% para que la velocidad como tal sea máxima. Y siempre se da un margen porque el ser humano nunca desarrolla su velocidad máxima como tal. La puede desarrollar de manera parcial y eso lo veremos más adelante en otras gráficas, por llamarlo así. Entonces, es la presencia de los oxígeno que te garantiza la calidad de los procesos de entrenamiento. Y ahí citando a Bertansky, pues una persona que llega de nosotros tiene un potencial de entrenamiento, pero nosotros debemos desarrollar la capacidad de entrenamiento. Y todo esto que hablamos, entre comillas, carretas, tiene que servirnos para nosotros visualizar y orientar esos procesos de entrenamiento deportista. Entonces, volviendo al caso de los 50 metros, yo voy a garantizar que si estoy pidiéndole a un joven que corra 5, 6, o una dama que corra 6 segundos a 6, 5, 6
0 a 6.5 segundos en 50 metros, o a un joven que le estoy pidiendo que corra menos de 6 segundos en 50 metros, tengo que darle pausas que garanticen recuperación. Y eso no será 1 minuto ni 2 minutos, porque ya tendríamos otro proceso, que es producción de lactato. Y quiero hacer la claridad. El hecho de que se produzca lactato no quiere decir que sea anaeróbico. Lactato se produce hasta en corredores de 10.000, corredores de maratón, levantadores de pesas. Eso es increíble. En un envión o en un arranque en pesas se están encontrando milimoles de lactato. Bueno, ahorita van a encontrar la explicación de ello como tal. Entonces, el oxígeno garantiza que como las pausas son de carácter oxidativa, mientras mejor consumo de oxígeno tenga el deportista, en este sentido, vamos a tener una mejor recuperación. Ahora, llevémoslo a un ejemplo más complejo, más caótico. Carreras de 300 metros. Bueno, las famosas carreras de 300 metros. En carreras de 300 metros hay producción de lactato, por supuesto, y sean las pausas de carácter corto, o sean las pausas incrementadas o heterocrónicas, como las queramos llamar. El oxígeno es fundamental en las pausas para garantizar la cantidad de los estímulos. Normalmente nosotros como entrenadores, cuando estamos colocando una distancia de 300 metros, voy a citar un tiempo, 45 segundos, un tiempo asequible para todos, digamos los caballeros, y colocamos una recuperación que puede ir de 1,5 minutos a 5 o 10 minutos, necesitamos que cada estímulo, y así nosotros lo proyectamos como entrenadores porque nosotros usamos la matemática y estamos en la utopía, aunque el entrenamiento suele ser distópico, es que el joven corra al ritmo de 45 segundos todas las carreras. Ese es el ideal. Pero sabemos que él tiene energía muy abundante en el primer tercio del entrenamiento, en el segundo tercio del entrenamiento es crítico y en el último tercio es agobiante, es toda pérdida. ¿Qué nos garantiza de que los estímulos medios y finales se puedan ejecutar a un tiempo de 45 cuando en las primeras 2 o 3 carreras él puede hacer 45 segundos y luego va a tener una crisis en el último 66% del entrenamiento para ser eficaz el oxígeno? Entonces, normalmente se ha pensado que la velocidad es anaeróbica y en la acreditación aparece anaeróbica láctica y anaeróbica láctica. Todo eso son procesos aeróbicos, procesos oxidativos. Pero llega al ejemplo más íntimo a nivel mitocondrial, que es que se requiere una molécula de oxígeno para liberar una molécula de fósforo, el creatinfosfato, por decir algo. Y entonces, como el ATP es la energía que se produce a nivel de mitocondria y que es gastada, por supuesto, por las células musculares, nosotros por vía oxidativa podemos producir 41 moléculas de ATP. En cambio, si lo hacemos por la vía lactágena, son 6, 8. El problema aquí es conceptual. El oxígeno sigue estando presente, pero hay un momento que hay una carencia de oxígeno, y entonces, claro, y una carencia energética, por supuesto, conlleva ello. Y entonces eso lo llamamos anaeróbico, no es anaeróbico. No sé si les queda claro el criterio, el concepto, y puedo escuchar las opiniones, porque, como les dije, este es un conversatorio, no una conferencia magistral. Y entonces miren aquí un aporte de la tecnología. Hoy tenemos una tecnología como los infrarrojos, el espectroscopio infrarrojo que te permite determinar qué está pasando con las lesiones en el músculo. Eso no lo teníamos antes y esto pues nos permite clarificar mucho más qué es lo que está pasando allí. Entonces puedes leer esto para no tener que repetirlo aquí. Doy un margen y voy a dar un espacio para la discusión sobre la no existencia de lo que llaman resistencia anaeróbica, o lo que se denomina.
Voy a tratar de minimizar esto. Cancelo el compartir de pantalla. Y paso a la cámara. Y está la pregunta, ¿alguien tiene algo que compartir, discutir al respecto? ¿O va bien? Considera que seguimos. Profe, no, buenas tardes. Sí. Acá en el chat todavía nadie pone pues como preguntas ni participación. Pero digamos que todos me están escuchando, ¿no es cierto? Sí, sí, profe, claro que sí. Entonces, si la persona quiere intervenir, pues se le da el micrófono, se le activa el audio para que... Porque sí me gustaría conocer qué piensan varios de los participantes en este conversatorio, aquí el que está hablando soy yo, en el conversatorio al respecto de la resistencia, lo que yo digo que no existe la resistencia anaeróbica, porque ahora voy a plantear otro aspecto también complejo. Y está de acuerdo, no está de acuerdo, lo, le parece nuevo, no le parece nuevo. O sea, ese tipo de situaciones para mí son importantes escucharlo porque digo, no es una verdad, es simplemente que ahora hay una corriente que está basándose en la biología molecular y es mirar las estructuras, lo más íntimo, qué está pasando y hay una tecnología que permite determinarlo como tal. Raúl, buenos días. Buenos días. Te habla Alfonso Jaimes. Qué gusto tenerte por acá. Gracias, hermano. Mira, pues una de las cosas e impedimentos que hablabas ahora frente a muchas de las situaciones del desarrollo de los entrenadores es también esas actualizaciones científicas. Seguimos abordando textos de consulta desde los años 80. Toda esa evolución pues que hubo inicialmente y que todavía en la universidad, si revisas los contenidos de las asignaturas de fisiología del esfuerzo y de morfofisiología, se habla de lo que es el trabajo anaeróbico, ¿cierto? No hay otra concepción. Entonces, es algo novedoso. Sería bueno ver algunos estudios o lecturas al respecto. No he consultado, pero al momento se sigue trabajando con esa corriente, lo que es la anaerobia en la velocidad y en algunos otros aspectos de otros ejercicios específicos que hacemos en otras modalidades. Entonces yo creo que es eso, es como validar todos esos elementos que nos estás diciendo y mirar esas otras estrategias de contenidos de entrenamiento que debemos de utilizar para poder obviamente optimizar el trabajo con los chicos. Sí, Alfonso, con relación a ello, disculpame que estoy aquí. Sí, sí, tengo el micrófono prendido. La cuestión es conceptual porque si la biología, que es una ciencia de referencia, y ahí voy a referirme, voy a hacer énfasis en algo. Todos tenemos lo que llamamos el libro de entrenamiento, o sea, la experiencia personal de cada uno y es respetable. Y en la introducción me faltó mencionar eso porque nosotros tenemos un saber formal, académico, un saber informal y un saber no formal. Y entre ese saber no formal, ese saber informal, está la experiencia empírica. Y yo valoro mucho el empirismo porque si hacemos un poquito en filosofía, utilizamos la epistemología, el empirismo es la primera manifestación de un fenómeno como tal. Ya lo que hace la ciencia es reproducirlo, teorizarlo, demostrar objetivamente el por qué, el para qué el fenómeno en este caso. Pero yo valoro a los que tienen su experiencia porque nosotros como entrenadores, Alfonso y compañeros, hemos crecido a través de la vivencia que tuvimos con otros entrenadores que no tuvieron una educación formal, pero que nos enseñaron el método. Y en el mismo método científico se plantea que fue a través de las saberes, de las prácticas, si podríamos decir tradicionales, nosotros diríamos ancestrales, en que la ciencia fue una necesidad como tal. Y en ese compartir quiero rescatar mucho de lo que pasaba en el siglo XV, bueno, mucho antes, pero algo en el siglo XV, los holandeses, que eran viajeros, pues iban a buscar información en todas partes, experiencia, algunos la escribían, otros no, pero se contaba, y en esa oralidad, como lo estamos haciendo ahorita aquí a través de este medio, pues se produce un saber, a veces en una cafetería,
en una reunión, en un pasillo en el que llamamos currículo oculto, entre comillas, pues estamos en un proceso de aprendizaje. Entonces, eso es muy nuevo. Y cuando yo tuve una charla en la Universidad de Antioquia, los alumnos se atrevieron a desafiar a los docentes diciendo que le estaban robando la plata. Y es que, como son investigaciones que se dan en caliente, pues la formalidad, la academia toma su tiempo en procesarlo, en llegar acá. Y claro, tú tienes toda la razón. Estos libros son de los años 80 y 90. No por viejos, no es que sean válidos, porque bueno, más adelante hablamos un poquito de los métodos, pero no están integrados. Entonces, claro, es debatible. Algunas personas no aceptan que no sean heroicos, pero si la ciencia nos está mostrando cosas. Voy a citar un ejemplo que demostró un alemán, Dietrich, de la Universidad de Leipzig. Él encontró que los lanzadores alemanes, que son muy buenos, que sabemos lo que tienen, después del campeonato europeo de lanzamiento, pues a los 21 días de haber terminado el campeonato, hicieron una dinamometría y encontraron que la fuerza estaba incrementada. Entonces la recomendación que él le hizo a los entrenadores fue que no necesitaban trabajar el desarrollo de la fuerza antes de la competencia, sino suspenderlo para que la fuerza tuviera una supercompensación y se pudiera manifestar. Esas gráficas están y la documentación está en la World Athletic y en los diferentes seminarios o conferencias que habla la World Athletic, pues quedan las memorias y ahí está la investigación, que ya, pues, ya no lo comparte, pues lo consideran un secreto, pero afortunadamente cuando estuve en Moscú en el 2013, pues él lo dijo, lo mencionó, sí, mostró las gráficas y algunos entrenadores vieron, pues yo no le voy a quitar la fuerza, entrenamiento de pesa o de fuerza a los atletas 20 días antes de una competencia. Pues. Y normalmente como hay un aspecto psicológico, el atleta siente que si no hace fuerza está débil, pero creo que todos los que hemos participado en entrenamiento, que tenemos la experiencia con pesas, a nosotros, por alguna situación, gripa o laboral, nosotros vamos a un gimnasio y hacemos pesas con frecuencia, dejamos de hacer peso un tiempo y cuando volvemos encontramos que sí podemos con la carga o el peso. Menciono peso porque ahora vamos a hablar de la carga de entrenamiento, otro concepto que debe salir. Digo yo debe salir, pero eso no es decisión mía. Y entonces uno mueve los pesos. Yo he encontrado que algunos atletas por alguna situación vuelven al gimnasio y su fuerza está óptima. De facto, yo con una corredora de 100 metros, el pabellón universitario que estuve en Armenia hace años, una corredora de 12 segundos en ese momento, cuando mejoramos la fuerza dinámica relativa, yo le dije, bueno, vamos a hacer el experimento y nada se pierde. Pues corrió 11:57. No quiere decir que esto aplica a todos los casos porque el deportista en su psicología cree que está afectado, pues él comienza a afectarse porque está creyendo ello y eso está produciendo, por supuesto, catecolamina, hormonas del estrés en este caso, y no va a correr porque eso puede generar una ansiedad y una angustia expectante del deportista. Pero lo hicimos con un atleta, esto valdría la pena como hacerlo en un estudio, ellos lo hicieron, para ellos es muy válido de acuerdo a su método de entrenamiento de la fuerza. Entonces, entrenadores de renombre, bueno, para no citarlo aquí en el mundial, dijeron, no, yo esto no lo hago. Otros estuvieron abiertos a la situación, al cambio. Yo lo que dije fue el descanso, le comenté a varios colegas, les dije, de todos modos es una evidencia científica, muchachos, le decía yo hacia mí, allá en Moscú. Y como tal, pues tenemos que aceptarlo, porque la ciencia está demostrando. Algunos entrenadores en su discurrir, en sus conferencias, dicen que ellos usan la ciencia parcialmente, que no todo es científico. Bueno, todo está relativo porque esto es una disciplina de ciencias aplicadas y nosotros pues procuramos que el libro que yo mencioné que cada uno tiene, con base en su experiencia, tiene que estar subordinado por la ciencia para minimizar el margen de error. Nosotros estamos en una experimentación constante cuando estamos haciendo procesos de entrenamiento con los deportistas y hay margen de error y el error hace parte del aprendizaje. Entonces el error tiene un valor pedagógico, lo importante es no quedar en él, no quedarse en él, tampoco justificarlo, sino como uno dice, hacer epistemología, porque un concepto es la definición más la palabra en un contexto determinado, y ahí menciono la polivalencia de los conceptos, la palabra masa para el político es una cosa, para el panadero otra y para el físico otra.
Entonces nosotros somos los primeros que debemos de cuestionar nuestro proceder para poder encontrar y, digamos, decir, lo estamos haciendo bien, lo podemos hacer mejor o no lo estamos haciendo bien. Así como en cálculo se maneja el teorema del absurdo, para demostrar que una cosa no es, hay que demostrar que una cosa no es, para no demostrar lo contrario. Entonces, yo pienso que en el entrenamiento de la velocidad, si queremos desarrollar la velocidad, Alfonso, debemos utilizar pausas que garanticen una recuperación energética. Y cuando estamos hablando, y cuando yo hablo de una recuperación energética, hablo de toda la unidad motora, que tiene que ver pues con todo el sistema nervioso central periférico, por decir así, dependiendo si es cíclico o acíclico. Y bueno, cuando menciono el término cíclico, tengo que hacer énfasis porque no sé quiénes están en la charla, no sé el saber de ellos. Son movimientos que se repiten constantemente y acíclicos son movimientos que no se repiten constantemente, como el salto, los lanzamientos, las carreras con vallas, por citarlo así. Entonces, en ese sentido, pues va, ¿no? Bueno, ¿alguien tiene algo que decir al respecto? Y la recomendación ahí es que las pausas deben muy oxidativa, o que si usamos pausas cortas, el deportista tenga muy bien desarrollada su capacidad oxidativa. Pues de hecho, mi modelo de entrenamiento, yo procuro crearlo y ahí voy, se basa en la capacidad oxidativa del atleta. Yo no uso los conceptos tan tradicionales de entrenamiento de la velocidad. Como dicen, la velocidad se desarrolla con la velocidad misma. Yo no creo en ello. Tampoco lo estoy invitando a que crean lo que yo creo. Ustedes tendrán sus criterios, pero en los años 60, parte de los 70, la velocidad se dedicó a trabajar carreras de 60 metros hacia abajo y mucho trabajo de pesas y mucho trabajo de pliometría, y eso llegó a niveles de marcas extraordinarias. Pero los deportistas que clasificaban para ese modelo eran deportistas que en las valoraciones pues mostraban el talento, el ICE son aptos. Y entonces esto depreciaba deportistas que no eran aptos. Como les mostré en la gráfica ahorita, esos deportistas muy talentosos no llegaron a mayores. 4 mujeres y 6 hombres, ¿no es cierto? Entonces uno se pregunta, ¿para qué tanto afán? Y ese modelo también descartó a los deportistas de talento tardío, que llaman, digamos, de talento no mediato, no inmediato. Entonces esos deportistas son buenos. Entonces yo cité una deportista que fue campeona a los 36 años, pero no es la única. Hay deportistas atletas, si estamos hablando en 100 metros, Kim Collins corrió menos de 10 segundos a los 40 años de edad. Esto es un libro abierto, páginas en blanco. Y Marlene Ottey de Jamaica, la señora del atletismo, que es la velocista de mayor longevidad pues, en la historia de este deporte, empezó niña y aún a los 50 años de edad estaba corriendo 11:44 en 100 metros. Entonces uno se pregunta si la tensión muscular en velocidades, que es la máxima, es alta, en este caso en la pista, se puede trabajar a edad de 40 años, ¿qué no se podrá hacer? Y vamos a ver ejemplos. Alan Limons, que fue 36 veces campeón nacional de 10.000 metros en Francia, el eterno secundón, cuando Abe Bikila, la corredor de la maratón, pues hizo los récords olímpicos y mundiales. Alan Limons corrió su mejor marca a los 55 años de edad. Uno se pregunta qué pasa. Y hablando con unos atletas que corren maratón, y yo cito estos ejemplos porque el atletismo es así, eso es lo bello de este deporte, que no es tan absoluto como lo quieren colocar. Y entonces ahí nos toca hacer un poquito de antisistema. 3 corredores de maratón. Una vez que estuve en México, me decía uno de ellos, profe, no entiendo por qué yo a los 25 años, tanto que entrené y entrenaba y entrenaba, y no mejoraba mi marca de maratón, y ahora que tengo 45 años la mejoré. Y ello interesante, pregunta. Y entonces, claro, yo le pude responder a él que hay talentos no inmediatos. Hay talentos inmediatos y esto no es mío, esto es aprendido de básicamente el señor Ulrich Hartmann, que hay deportistas que a largo plazo pues llegan, se demoran un poco más, pero llegan. Y cito un ejemplo particular, un atleta de 16 años que yo entrenaba, Martín Vázquez, llega y le hago la prueba
en ese modelo, yo estaba en ese momento en el modelo. Y eso es lo que me llevó a hacer la ruptura, la de continuar con el modelo. Ella corrió 50 metros a los 10 años en 7 segundos 2 décimas. ¿Qué haría uno como entrenador con una atleta que corre 7.2 en 50 metros de año? No te sirve, de acuerdo al modelo tradicional. Y comparto algo, aquí en Colombia, el atleta que corre 11 segundos en 100 metros de entrada es un súper talento. Y me decía Emperatriz González, que está en los Estados Unidos, Raúl, llegan atletas que sin entrenar te corren 10-2, 10-3. Entonces, ¿qué es talento en Colombia? ¿Qué es talento en Estados Unidos? ¿Y qué es talento en atletismo? Y sigo con el ejemplo de la atleta Maricris Vázquez. Ella llegó a ser campeona suramericana juvenil a los 18 años en 100 metros, con una marca de 11.5. Entonces, si yo me hubiera regido por las tablas convencionales, yo hubiera despreciado a esa velocista. ¿Y qué hubiera hecho con Princesa Olivero, que a los 20 años de edad corría 1.06 en 400 metros con varios? No es rentable, ¿no es cierto? Pero a veces los entrenadores estamos presionados por algunos administradores que no son conscientes de ello, que quieren resultados inmediatos. Y entonces nosotros nos precipitamos y buscamos solamente los que nos sirvan para sostener el trabajo. Y difícilmente trabajamos paralelamente porque el talento tardío, entre comillas tardío, disculpen esa palabra, el otro talento, por llamarlo así, requiere más tiempo y requiere más dedicación, y ese nos obliga a nosotros a ser más creativos, a pensar más el fenómeno de la conducta motriz, y en este caso de la conducta atlética, y ese es lo bello de este deporte. No hay un absoluto ahí, pero entonces, para contribuir pues, en lo que dice Alfonso, eso toma su tiempo, pero la recomendación mía es que si usted tiene un velocista, y si es apto, entre comillas, para las valoraciones inmediatas, el talento temprano, procuren de trabajar. Es muy atrevida la recomendación, pero una respetuosa sugerencia, la capacidad asociativa, para que vean cómo mejora la calidad de los procesos de entrenamiento y cómo ustedes no van a perder deportistas muy buenos, y estos deportistas que trabajan con bases oxidativos, que no tienen tanta tensión muscular alta, pueden durar más años en la velocidad. E inclusive la forma deportiva puede durar mucho más tiempo. Y vaya al caso del 2010. Isidro Montoya corrió el 24 en los Juegos Suramericanos aquí en Medellín en el 2010, en marzo. Y entonces la pregunta, uy, pero mira que te sacó una marcota, ¿cómo haces? Pues hasta septiembre corría 10.24. Yo lo que hice es no lo voy a precipitar porque ya está en su máximo de tensibilidad muscular. Voy a sostenerlo igual a un suramericano, y a un centroamericano, perdón, y estuvo corriendo en Puerto Rico, que fue segundo. 10.24. Bueno, Esteban está pidiendo la palabra, por favor. Raúl y compañeros, muy buenos días todavía. No, quería compartir una experiencia que tuve con respecto al tema que habla sobre el tema de la velocidad soportado en la capacidad oxidativa. No sé si vos recordás en Juegos Centroamericanos del Caribe en Cartagena 2006, estábamos en la tribuna y habían dos chicos que corrieron semifinal y final de 100 metros planos, un jamaiquino, y fue la primera vez que yo vi a Churandi Martina, que ahorita en la actualidad todavía es un atleta que figura dentro de finales y semifinales mundiales de los 100 y 200 metros. Y ahí estaba este muchacho y se estaban compartiendo un plan de entrenamiento para corredores de 100 metros en Jamaica, y estaba dentro de ese plan, había un trabajo de repeticiones de 1.000 metros con pausas entre 4 y 6 minutos entre una carrera y otra. Y fueron chicos que en ese momento, no recuerdo sus nombres, en ese momento estuvieron en esos centroamericanos con la selección de Jamaica y hicieron parte de la final de los 100 metros. Y mira que ellos, eso hace un ratico atrás, y un trabajo de velocidad pura soportado en el trabajo de oxidativo.
Era como eso. Sí, claro que recuerdo, Esteban, ese ejemplo que ellos tenían una hoja de cuaderno, un cuaderno cuadriculado. Bueno, el medio es lo de menos, llama la atención, pues que uno normalmente dentro de las utopías o de lo conceptual o las expectativas que uno pueda tener, uno dice, no, pues esta gente es muy sistematizada y patatín patatán. Pues eso es cierto, pero ya en el 2012 yo he viajado bastante a Jamaica. En el 2012 tuve una experiencia en Jamaica donde estaba asistiendo a los entrenamientos de ese grupo, los Racers, donde estaba Usain Bolt, John Blake, Warren Wade y una cantidad de atletas. Y fuimos con algunos atletas, bueno, 2011, fue 2011, pero el ejemplo está en 2012. En el 2011 vimos que ellos estaban haciendo 6 repeticiones de 600 metros y 6 repeticiones de 1000 metros con intervalo. En Jamaica usan los 5 minutos. El entrenamiento en Jamaica en su mayoría es teoría de bomba, porque los entrenadores en Jamaica, ellos estudiaron en la escuela G.C. Foster, fundada en 1980, la universidad, pues, ya le dicen escuela. Y el énfasis en los modelos de entrenamiento de los jamaicanos son pues, la teoría de bomba, ellos trabajan mucho volumen. Entonces me pareció raro que Usain Bolt estaba corriendo los miles, le tomé tiempo a 2:56. Entonces, un 1000, un 600, un 1000, un 600, y dije, pero caramba, ¿esto qué es? Decía yo así, y así por el estilo. Y luego en el 2012 observé en ellos mi entrenamiento de lunes a jueves, porque los días que fui, los americanos son muy celosos, no permiten que uno entre a los entrenamientos. Tuve que, a través de la informalidad y la relación y el resultado que fuimos mostrando en las competencias jamaicas, me permitieron estar en los entrenamientos y observamos que lunes 300, miércoles 200, jueves 350 con 5 minutos de espacio. Yo, Dios santo, ¿qué es esto? O sea, unos trabajos con alta producción de lactato y 10 carreras, ¿no? 10 carreras es como un estándar cuando ellos están en preparación general. Y entonces puedo observar que en las escuelas de Jamaica, cuando están en los procesos de preparación general, pues, todo mundo hace casi lo mismo. Por decir algo, ellos salen a hacer 6 kilómetros, luego hacen una hora de metodología, y en esa metodología tienen vallas, tienen técnica de carrera. Eso parece un entrenamiento, luego terminan y ahora sí hacen la parte específica. Y allá los miércoles y los sábados se van para la montaña. Todo el mundo se encuentra allá, eso lo llaman ellos la fraternidad. Y uno dice, pero esto es un programa de fotos, la preparación general de ellos. Es más, ellos hacen casi 7 meses de preparación general. Ellos comienzan en agosto, por decir algo, septiembre, y a finales de marzo, principios de abril, ellos están terminando la preparación general y cuando compiten, por ejemplo, en un torneo que llama el UTEP Classic, ellos van con la preparación general. Uno dice, bueno, son cosas, se gastan 30 o más semanas de preparación general y ellos en su fraternidad, ellos dicen, bueno, este es nuestro modelo de trabajo. Y entonces, cuando yo estuve en Oregon en el 2014, también en una capacitación de la IAP, de Guarapeleco y Federación Mundial de Atletismo, en un momento dado, cuando terminó el señor Curry Harman, porque yo, claro, este es el soporte a mi modelo, decía yo así, además de lo que yo he pensado, ¿no? Por la experiencia y por la formación académica que he tenido. Pero cuando veo esa investigación muy, muy nueva de Harman, yo le hablé y nos complementamos, inclusive recibí un reconocimiento del señor Víctor López, el presidente de la ANACAT, o Confederación Centroamericana Norteamericana de Atletismo, y le hablé a los entrenadores americanos. Es que los entrenadores en Estados Unidos, usted no puede obligar a un atleta a hacer capacidad oxidativa porque está violando sus derechos. Eso es casi un delito en el proceso de entrenamiento. Y entonces yo le dije, el gran problema que tienen ustedes, porque recuerden que los jamaicanos dominaron desde el 2008 a 2012 la velocidad masculina y la femenina aún la dominan, y eso va de largo porque, bueno, por cosas que hablaré después. Y encontramos que la gran diferencia, teniendo un biotipo muy similar, porque recuerden que tanto los jamaicanos como los norteamericanos fueron colonias británicas, entonces la etnia es casi la misma, y encontramos la diferencia que el jamaicano trote y el americano no trote, y ahora los americanos ya están trotando. Entonces, claro, al tener capacidad oxidativa están mejorando su desempeño.
Bueno, no veo otra mano levantada, entonces voy a continuar, voy a compartir aquí a William Naranjo. Dale, William. Profe, ¿qué tal? Cordial saludo a todos. Yo desde el año pasado he estado trabajando acá con el atletismo. Como deportista de fondo, pues tengo conocimiento especialmente en esa, más en lo aeróbico. Lo anaeróbico pues es un poquito un tema nuevo. Pero hay además de que tenemos pues un poco la altura, de que ha sido un mito de que los deportistas, pues especialmente acá del oriente antioqueño, somos más fondistas y no muy velocistas, pues por el tipo de fibras y quizás también por la parte de creencias. A pesar de esos, hay deportistas rápidos. Tengo algunos deportistas de 11 segundos en 100 metros, de 51 segundos en 400 metros con 20 años. Lo logró hacer en el chequeo interclubes que se hizo en Medellín. Acá hace 8 días volvió a repetirlo. Entre otras chicas y chicos con marcas pues que de todas formas con una buena proyección pueden lograr el alto rendimiento en la velocidad. De pronto, bueno, yo como deportista con experiencia pues y que también estuve en eventos panamericanos, suramericanos, centroamericanos, iberoamericanos, mundiales, trato de adaptar muy bien las cargas de entrenamiento, teniendo en cuenta pues trabajar todas las capacidades, velocidad, fuerza, resistencia, movilidad, técnica, de no descuidar pues como cada uno de los trabajos, y trato de enfocar mucho la parte de la preparación general, de que haya una buena base en los trabajos, porque sé pues que es el pilar fundamental, y que muchos entrenadores vayan en ese trabajo por querer obtener resultados. Cargamos al deportista el trabajo específico y no soporta pues como tal bien el trabajo por falta de haber primero logrado una buena base desde sus inicios en el trabajo de fuerza, de resistencia, de velocidad, de flexibilidad. Pero de pronto la duda acá, este deportista que tiene 20 años, que ya está corriendo 51 segundos en 400, la idea sería tratar de bajar de los 50 segundos, pero es un deportista que puede trotar 2 horas y que hace fondo con nosotros los domingos en montaña y que le soporta muy bien las 2 horas de fondo y que lo puede aguantar pues como tal 10 kilómetros en competencia, también a un ritmo medio alto, pero que en el 800 todavía no tiene una marca significativa y que ha hecho algunos chequeos, pero no se ha logrado una buena marca. Sería mejor seguir apostándole a los 400 metros o subirlo un poco de prueba, y qué trabajos también se pueden hacer para que logre bajar de 50 segundos en los 400 metros. Un placer saludarte, William. Gracias, profe. No, yo diría que la dinámica de estos conversatorios, a medida que yo voy avanzando, van a encontrar respuestas. Pero bueno, tú necesitas una respuesta puntual. Cito un ejemplo, Universidad de Cantillo. A los 28 años decidió entrenar atletismo y 400 metros, una prueba bastante volitiva. Y a los 32 años, Universidad de Cantillo gana 400 metros los Juegos Nacionales en Paipa, en el año 2000, corriendo 48.01 electrónico, una atleta sorpresa. Entonces digo, hay ritmos de aprendizaje y los ritmos de aprendizaje tienen su evolución. Ahorita cuando yo mencionaba el entrenamiento holístico, es que así como lo estás haciendo, tú tienes que atender al deportista. Digamos, tú tienes un velocista, ideal que el velocista tenga también resistencia, tenga capacidad asiativa, y tienes un corredor que es fondista, por llamarlo así en términos de las disciplinas atléticas, ese también requiere velocidad. De facto, tú que en la época que corría, que estaba este tío que Selassie, y estaba un keniata, Colterga, ellos remataban el 400 del 10.000 en 49 y remataban el 200 en 23, menos de 24 segundos. Esos eran unos duelos.
Y si recuerdas, en apenas en la carrera de 10.000 metros, la diferencia entre los 4 primeros fueron 2 décimas. Velocidad. Llega un momento en que el consumo de oxígeno es tan alto que la velocidad es un factor determinante para el éxito, para la eficacia. Entonces, todo requiere de todo y el entrenamiento debe ser bien holístico. Cuando veamos, si nos da el tiempo hoy, pues veamos las gráficas del entrenamiento general y entrenamiento específico, pues ahí podrías encontrar respuestas. Mi sugerencia es paciencia. Usted está trabajando bien, de acuerdo a lo que acaba de escribir. Tenga paciencia y el mismo atleta le va a mostrar el perfil motriz para él. Nosotros a veces, por cierta preferencia, decimos, no, este es bueno para esto. La dinámica del proceso, y es lo que yo hago con los nuevos, a los nuevos los pongo a hacer de todo. Y entonces, como no tiene una huella de entrenamiento, digamos, yo que voy a valorar en un test, yo venga, vamos a entrenar, venga, entrene. Y entonces, cuando yo le pongo un proceso de un mesociclo de 6 semanas de entrenamiento, yo hago la valoración y en esa valoración él me va a mostrar tendencia. Y de pronto puede mostrar la que me guste, yo lo meto por ahí, pero como sigo trabajando de manera integral, teniendo en cuenta las variables, a lo mejor me muestra otra cosa. Y en la historia del atletismo mundial ha sucedido, un atleta que fue campeón mundial, Martin Manley de Jamaica, él quería ser corredor de 100 y 200 metros. El mismo Vanieke, que tiene el récord del mundo, era corredor de 100 y 200 metros. De hecho, en el 2013 corrió 46.3 en Moscú en 400 metros, pero luego 4 años después hace el récord mundial, récord olímpico, con una marca espectacular, el 43.01. Entonces lo que te digo es, todo tiene su momento, el deporte estaba mostrando. Entonces, este caso de Van Nieke y Martin Manley, ellos no querían correr 400 metros, no les gustaba. Pero bueno, sus entrenadores dijeron, vamos arriba. Recuerden que Ximena Restrepo tampoco le gustaba el 400 metros. Ella compitió en 1989 aquí en Medellín, tiene una lesión en 100 metros, que era segunda, ganó una brasilera, por supuesto. Y ya tenía varias molestias a nivel muscular y Emperatriz obviamente la orienta por 400 metros y encontró la medalla olímpica. A veces nosotros entrenadores vamos con una intención y es ahí donde nosotros tenemos que ser flexibles con esos conceptos, esas creencias y encontramos otra realidad. Entonces, él le va a mostrar a usted cuál es su perfil motriz. Con todo el modelamiento que usted está haciendo, que creo que está bien intencionado, él le mostrará y tenga paciencia. No hay afán, digo yo. Bueno. Ok, gracias, profe. Un gusto. Voy a mostrar aquí otra gráfica. Pantalla. Mírenla bien. Estamos hablando de la resistencia. Miren lo del Sidewall. Yo le doy aquí para que no se dispersen tanto. Miren aquí. ATP creatín fosfato durante los 100 metros. Ahí está, pues, esta gráfica la utiliza Hartman, pero esto es de Wilmer y Koski, 2004. Está modificada, por supuesto, por Hartman a través de su investigación. Los niveles de fatiga. Si nosotros tenemos una buena capacidad oxidativa, se retarda la fatiga. Eso está demostrado. Yo creo que ustedes, con la experiencia que tienen, lo han podido comprender. Miren aquí. Lo que hablamos ahorita del consumo de oxígeno, para llamarlo así. Máximo consumo de oxígeno, no es que le decimos de máximo. Miren qué cantidad de oxígeno se requiere para caminar, como está la primera gráfica. Y lo que se requiere arriba, en esta roja. Mayor consumo de oxígeno. Y ahí es el alto rendimiento está allí. Por eso el trote suave es bueno para calentar y tampoco tan suave porque en el trote de calentamiento se requiere que se produzca más o menos 2 a 4 milimoles de lactato. Eso es muy normal en la estimulación. Y es bueno el trote suave como para remover lo que yo llamo la basura metabólica, los desechos metabólicos.
y garantizar pues estímulos entre entrenamiento y de un día al otro el deportista se recupere, pero el trote tiene que ser intensivo. Y de hecho, cuando hablemos de la teoría de alto rendimiento de Russell Zimmerman, la recomendación es que él habla de pausas de 140 pulsos. Pero la pulsación cuando se produce mucho lactato no es un indicador confiable, porque usted puede sentir que respira muy bien, pero como el lactato no se regenera tanto inmediatamente, se puede mitigar a través de actividad del entrenamiento, a través de ayudas ergogénicas. El lactato está ahí y te dice, siento las piernas hinchadas, dice el deportista. Es una percepción. Los quimiorreceptores están diciéndole al cerebro, no estoy. Pero usted a nivel de ventilación está. Y una cosa es el consumo de oxígeno y otra cosa es lo que está pasando a nivel de los desechos metabólicos. Porque el lactato no se remueve inmediatamente. Y con relación a ello, ya que estamos hablando de la resistencia, hay una tendencia global. Alguna vez la mostraron entrenadores rusos cuando vinieron a Medellín en 1980. Ellos cuantifican todo. Es una tendencia de que hay que acumular ciertos kilómetros en la semana. Por ejemplo, yo hablando con el jefe de metodólogos de la Federación de Atletismo de Etiopía, y él hablaba de que los corredores de maratón deben de correr 220 kilómetros a la semana, que en el peor de los casos 200, y hablan de algunos semifondistas de 180 para abajo y patatín patatán. Y eso se ha vuelto como una, he escuchado a varios entrenadores respetuosos de lo que escucho, de decir que hay que acumular tantos kilómetros en la semana para poder rendir. ¿Será verdad? Si un atleta no tiene la ferritina alta, vamos a hablar, si no tiene la hemoglobina, los hematocritos a un nivel adecuado, por no decir óptimo, que el alto rendimiento debe ser óptimo, puede tratar todos los días y no pasa nada. Un anémico no desarrolla capacidad oxidativa, así trote todos los días. Está claro, entonces el problema no está en el método. Le decimos que cada uno tiene su libro, decía ahora, pero se requiere que ese libro esté subordinado a lo científico, y la biología es muy importante para nosotros, las diferentes ramas de la biología, por supuesto. Asimismo, cuando la fuerza, un deportista puede ir al gimnasio todos los días. Y el hecho es que no quiere decir que desarrolle la fuerza. Y puede tener métodos muy buenos, pero si no tiene el consumo de proteína, de 20 gramos de proteína diario, no va a desarrollar la fuerza. Entonces miren cómo ahí tocamos un tema de la alimentación deportista. Bueno, más adelante, y ahí voy. Son factores determinantes, entonces no copiemos tanto, pero la palabra copiemos, no creamos tanto en que el método en sí es la esencia del proceso de entrenamiento deportivo. El método tiene que estar subordinado a unas realidades, unas necesidades. Y ahí tenemos que ser, pues repito, bastante flexibles. Miren aquí cómo el incremento del consumo de oxígeno permite que el VO2 se incremente y por consiguiente la producción de energía. Interesante. Entonces el trote debe ser un trote, es preferible hacer 20 minutos de trote rápido a hacer 40 minutos de trote suave. Si estamos buscando incrementar el oxígeno. Yo creo que William ahí lo tiene muy claro, ¿no? Con su experiencia, con su formación académica, en cuanto nos puede validar ello. Pero igual la ciencia lo está validando, pero recuerden, como dijo Itica, la experiencia es primero. Y la experiencia está corroborando ese tipo de situaciones, por llamarlo así. Voy a bajar aquí, cancelo compartir, cancelo compartir y seguimos. En un momentico que hago una pausa. Miren, esto de pedagogía, yo quisiera hacer un énfasis en algo. Y es que después de 40 minutos se pierde el interés. La neurociencia ha demostrado que charlas de más de 40 minutos
es divagar demasiado. Pero igual, aquí el formato de estas capacitaciones, o estos compartir, como llamo yo, son de 2 horas. Entonces, espero no cansarlo y sé que el interés realmente se pierde. Como les dije al principio, espero cumplir las expectativas de ustedes y voy en ese proceso. Bueno, hablo de un aspecto de la fuerza. Normalmente conocemos en la literatura la fuerza como fuerza reactiva. William, dale, tranquilo. Bueno, profe, una duda ahí. En la velocidad, dice que la velocidad se desarrolla dada la fuerza. Es decir, que si un chico no tiene fuerza, difícilmente sería rápido. La fuerza se puede trabajar con cuestas, escalas, gimnasio, de acuerdo pues al periodo de preparación en el que estemos. Pero qué tan importante verdaderamente es para que el deportista sea pues y logre sus marcas, vamos. Si no se trabaja, difícilmente se lograrían los objetivos. Hola, hola. Perdón, tenía William, que... sí. Sí, Tranquilo, tranquilo. Hola, hola. Sí, aló. Por favor, apaguen el micrófono para poderle responder a William. Decía que hay muchos medios para trabajar la fuerza, entre ellos las pesas, la pliometría, por decirlo así, el contramovimiento, que también lo consideran y es válido, lo utilizaba Berchanskis en sus saltadores. De hecho, en la historia que tiene es el entrenador que más récord del mundo tuvo en salto triple, salto alto y salto largo. Y él ha usado la teoría de Berchanski, básicamente habla de contramovimiento. También se están utilizando el desarrollo local a través de cauchos o látex, por decirlo así, y algunos llegan a pensar que eso reemplaza el trabajo de la fuerza en el gimnasio. Algunos deportistas se han condicionado de tal manera que si no tienen el cauchito para estirar, dicen que algunos músculos muy pequeños, muy internos, o sea, sobre esto se ha dicho muchas cosas. Es obvio que un deportista, si es velocista, debe tener una fuerza dinámica relativa, según los estudios, de 4 a 4.5 o más su peso corporal. Un ejemplo. Bueno, pero yo no importa hablar de esto ahora porque igual en la conferencia, entre comillas, maestra que tengo por ahí guardada para ustedes, cuando hablo de los condicionantes de la velocidad, la fuerza es un factor condicionante de la velocidad. Entonces, por eso, miren cómo esto está reforzando la idea de que la velocidad no es una capacidad condicionante y no condicionada. Y obvio que sin fuerza no hay. Podemos hablar de la rapidez como estímulo genético, la velocidad de contracción, la velocidad del impulso nervioso como tal. Pero la rapidez misma no garantiza la velocidad de desplazamiento. Y hablamos en términos de biomecánica, de biofísica, por supuesto. Y en este desplazamiento se requiere la fuerza, entre otros. Y claro, cuando el deportista tiene fuerza dinámica relativa, pues se puede manifestar mucho mejor. Recordemos que en 100 metros la aceleración se da en los primeros 30 metros y que la máxima aceleración se da en los primeros 10 metros. Luego hay una disminución de la aceleración como tal, pero igual se sigue haciendo. No se recomienda que un velocista acelere en 30 metros porque ya no es útil. Se está procurando que un velocista acelere antes de los 25 metros, por llamarlo así. Pero yo le cito un ejemplo. El atleta Bernardo Baloyes, que corrió un 20.00 en 200 metros, trabajaba la fuerza y aún lo hace los martes en el gimnasio y los jueves lo hacemos en pliometría. Él tuvo una experiencia ahora porque a raíz de todo eso, de los Juegos Olímpicos, el Comité Olímpico, federaciones, a muchos deportistas le ofrece concentraciones hasta en la luna. Y él tuvo una experiencia desafortunada en Estados Unidos,
en donde allá como cultura las pesas se hacen todos los días. Y llegó con una tendinitis rotuliana, que ahí se estaba trabajando, lo cual va a mitigar sus posibilidades de desempeño en los Juegos Olímpicos. Pero él desarrolló su fuerza dinámica relativa trabajando solamente los martes en el gimnasio. Y entonces cuando yo hablo de fuerza dinámica relativa, que bueno, es un tema posterior, pero ya que usted la pregunta lo abordó, es que si usted por ejemplo pesa 50 kilos, en media sentadilla, para un ejercicio específico, debe levantar como mínimo 200 kilos. Como ideal se requiere 250 kilos en una sentadilla. Y entonces alguien diría, y ahí está la polémica, pero ¿en qué parte de la carrera de 100 metros va a mover 250 kilos? Es que en la medida en que él tenga uno, el deportista, el atleta, él o la atleta, tenga una fuerza dinámica relativa alta, puede aplicar la fuerza con velocidad y puede soportar su peso corporal. Obvio. Son más eficaces las contracciones rápidas en los procesos de aceleración si la fuerza en que nosotros llamamos peso máximo movilizado, yo llamo así en pedagogía, no fuerza máxima, porque hoy en día levanto un peso, mañana levanto otro, pero llamo peso máximo movilizado y no se puede, no lo hablaría como en términos convencionales como fuerza absoluta. De hecho, la fuerza es una, y simplemente dependiendo de la solicitud motriz es que nosotros la clasificamos en reactiva, fuerza rápida, fuerza máxima y fuerza en resistencia. Y cuando usted está trotando X 2 horas de trote, para el ejemplo que usted puso, además de lo cardiovascular, usted está soportando un peso corporal. 4 o 5 veces su peso corporal, y eso es fuerza, resistencia en la fuerza. Y entonces se requiere, la fuerza se requiere en todo, no solamente en los velocistas. Muchachos, nos quedan 4 minutos. Yo pensé que esto lo podía sacar ahora, pero podemos darle continuidad. Voy a hablar un poquito, si me da el tiempo, de lo que llamamos flexibilidad. La flexibilidad. Miren aquí algo que les voy a mostrar. Bueno, antes de hablar, yo creo que la flexibilidad va a quedar pendiente. Miren lo de Usain Bolt. Quería mostrar esta gráfica. Toqué un aspecto de la nutrición del velocista, en general del atleta. Pero Usain Bolt movía, de acuerdo a su peso, su estatura, perdón, su peso, 1,95, 5.000 calorías. El 60%, como lo ven en la gráfica, es proteína, el 30% son hidratos de carbono, carbohidratos y un 10% grasa. Bueno, él se atreve a dictar una sentencia ahí, eso es respetable. Pero esa dieta que él utiliza es lo que llama la dieta zona. Esa dieta zona fue creada por Barry Sears. Barry Sears tuvo una experiencia familiar que su familia moría de infarto. Él es médico, entrenador deportivo, es nutricionista, es un gran investigador. Es el que pudo demostrar que el azúcar inflama las células y que de ahí se derivan una cantidad de enfermedades. Y entonces a través de su dieta zona, que la utilizan algunos deportistas, especialmente él la aplicó en atletas, en nadadores de la Universidad de Stanford, donde él trabajó, y se alcanzó la zona a través de la dieta, que se llama la dieta zona, se alcanzó la zona y la performance, y es que el deportista necesita consumir más proteínas que carbohidratos, y de esta manera él va a tener una mejor salud. Él ha podido demostrar que esta dieta es saludable, ya que minimiza el riesgo de enfermedades. Entonces, lo que plantea Barricia es que cuando se consumen muchos carbohidratos, y en la dieta occidental normalmente, se produce mucha insulina, y hay un médico que habla en YouTube, el doctor Carlos Aramillos, él considera los carbohidratos como enemigos, y dentro de ello, pues a él le hizo un llamado de atención al respecto. Pero cuando se produce mucha insulina ya en el páncreas, los islotes de Langerhans, usted puede llegar a tener un problema después de azúcar. Puede tener una hiperglicemia o una hipoglicemia. Entonces nosotros lo podemos llamar la diabetes, ¿no? O la hipoglicemia en este caso. Y entonces allá mismo en el páncreas se produce el glucagón. Y entonces usted tiene que tener un equilibrio entre insulina y glucagón. La una sube el azúcar y la otra tiene que disminuirlo.
por supuesto, en el torrente sanguíneo para tener salud, pero cuando se rompe el equilibrio por dieta entre insulina y glucagón, se producen eicosanoides negativos. Esos eicosanoides, estamos hablando a nivel, en la dieta se me habla del sistema endocrino, autocrino y paracrino. Entonces estoy hablando del sistema, estoy hablando a nivel endocrino, de que esto produce un desequilibrio y baja el rendimiento y puede generar problemas de salud, como lo encontré, pues su familia moría de infarto. De hecho, Barry ya tiene muchos años, sigue aportando. Hay muchas conferencias en inglés, te pueden encontrarla en YouTube, pero hay una conferencia en español. Él tiene su página, por supuesto. Él tiene una conferencia en español que dio en Chile y habla respecto de la nutrición. Fuera de eso, la proteína también garantiza que el deportista tenga una restauración del tejido muscular en general, porque el entrenamiento lo que produce son microlesiones. ¿Alguien iba a decir algo? No sé, estamos en la hora. Voy aquí a minimizar. Un chamboncito en esto. ¿Alguien iba a decir algo? Porque hubo una interrupción. ¿No? Creo que se cumplió la hora, las 2 horas de esto y quedan temas pendientes para la próxima charla. No sé qué dice aquí el monitor del compartir. Profe, muy buenas tardes. Sí. Si quiere podemos continuar como con la otra charla, si Dios quiere, o si quiere va a seguir, profe, a acabar la temática. No, porque igual esto es una temática ininterrumpida, como dice el aprendizaje, Okay. como dice García Márquez, comienza desde el nacimiento y termina con la tumba, ese otro aprendizaje. Entonces yo voy, porque tengo algunas cosas que Señor. compartir, compañeros. Pero no hay ningún problema, yo les dejo como el tema que seguía era la flexibilidad y les dejo el autor, Meissner, voy a buscar el nombre por aquí. Meissner dice que la flexibilidad no existe como tal. Uno en su postulado él plantea que nadie conoce el cuerpo como un científico. Él es ya jubilado desde la Universidad de Leipzig y él habla de la hipermovilidad. Y cuando está hablando de la flexibilidad, dice algo que nosotros normalmente consideramos las células musculares como el tejido más contráctil del cuerpo, y resulta que el tejido más contráctil del cuerpo humano es la fascia. De ello vamos a hablar en la próxima charla, cómo desarrollar la hipermovilidad, porque él dice que es mejor hablar de hipermovilidad y no de flexibilidad. Yo lo he incorporado en mi proceso de pedagógico de entrenamiento como hipermovilidad, así como le mencioné ahorita, de que para mí todo es oxidativo, así se produzca el lactato, sigue siendo oxidativo, y que no debemos dejar de desarrollar la tolerancia al lactato como tal, que produce la glucólisis, como lo podemos llamar, pero que hay otras fuentes para energéticas como la grasa, como la proteína, dependiendo de los Raúl, entrenamientos, la aplicación. Sí, aló. Raúl, Alfonso de nuevo. Esa Sí, aló. hipermovilidad, eso obviamente es cuestión de a veces de términos, pienso yo. Esa hipermovilidad se refiere a esa resultante de lo que es la capacidad de contraer y distenderse el músculo en la elasticidad. No, inclusive, vos sabés que la flexibilidad se determina como la movilidad articular y la flexibilidad. Y entonces Sí, eso le pero dice, la caja articular no puede trabajarse individual, o sea, tiene varias estructuras, entre ellos pues toda la parte tendinosa, ligamentosa, musculatura y todo el tejido conjuntivo. Entonces forman un bloque en el cual pues obviamente una resultante es esa capacidad elástica, ¿o no? sí, nosotros podemos llamarlo elasticidad, pero te voy a mostrar aquí. Mira, esta es parte de lo que plantea de la fascia. Bueno, ese será tema, ya para contestar la pregunta. Todo lo blanco, cuando tú coges la carne, todo lo blanco es fácil. Todo lo que Es la decís, fase, todo es lo que tejido conjuntivo, sí. está fácil como tal. Y entonces, él demostró por qué los velocistas se lesionan tanto a nivel isquiotibial, y ese problema es que yo pensaba hasta el año 2013 que las lesiones a nivel isquiotibial eran por falta de fuerza.
todo lo contrario, por falta de hipermovilidad de las que nosotros llamamos fibras musculares. Pero que si nosotros usamos la fascia es lo primero que se deteriora a nivel del organismo, siendo el tejido más contráctil. Cuando la fascia se rompe, el músculo se deteriora. Consecuencia del problema de la fascia. Bueno, ahí está Luz Meiner, el documento. Yo hay documentos que les voy a compartir, este documento lo voy a compartir completo. Y ahí está hablando él miren aquí cómo está la fascia y cómo la fascia a los 20 años de edad, pues si tú tienes 20 años de edad y no estiras, tienes una fascia porosa como si tuvieras 60 años. Pero si tú tienes 60 años, la fascia es como si tuvieras 20. Este estudio es muy importante, muy bueno. Entonces, yo no sé, yo creo que voy a tener que estar en un mandárselo aquí al coordinador, al chat, para que lo reparta esto de la fascia a usted, parte de la temática del próximo encuentro. Como les dije, esto está programado para que dure X horas, pero como yo lo planteé en deporte, a mí lo que me interesa es compartir los elementos pedagógicos que yo tengo a través de la adquisición llamada empírica y teórica con ustedes para que sean elementos de su trabajo, el que hacer de ustedes es lo que tiene la palabra en su modelo, en su libro. Entonces lo que quiero hacer aporte, y si esto me lleva 4, 6 o más horas o menos, igual, yo digo, muchachos, hasta aquí llegué, y por eso en el punto 21 yo tengo una charla, que sería la última, no sé cuándo toque, preguntas y respuestas. Porque miren, la intervención tuya, Alfonso, la de Esteban, la de William, entre otros, son aspectos que enriquecen el compartir y que son muy buenos, y seguramente alguno tendrá algo que aportar, porque yo pues considero que el conocimiento va en muchas direcciones y yo tengo que aprender mucho de ustedes. Ahí le mostraré más adelante un video de una niña que le enseña a pasar vallas sin tener una valla. Y bueno, hay una conferencia de vallas que compartiré más adelante, en algunos de los días que nos encontremos, si la vida lo permite, porque creo que hay un aspecto por mejorar en el aprendizaje de la técnica de vallas, y es el desarrollo multilateral, Alfonso, que tú eres uno de los pioneros en ello, que el atleta tiene que aprender a parar la valla con ambas piernas, con ambas extremidades, para que no tengamos que andar contando pasos y cosas, pero bueno, eso lo hablaremos cuando sea la temática de valla. Hay un video que se hizo en el año 2012 que inclusive lo patrocinó el deporte, pero que no se ha compartido, entonces yo lo voy a compartir, eso dura más o menos 50 minutos y ahí hablaremos de vallas, de las unidades rítmicas, entre otras cosas. Habrá una conferencia magistral sobre velocidad. Por supuesto, también es un conversatorio y un compartir en todas las direcciones. Habrá una intervención de Wilson, como estamos hablando de escuelas deportivas, porque cuando toque la velocidad y todos esos aspectos, para que Wilson nos comparta la experiencia pedagógica del CEDET, que lleva muchos años y que eso es importante. Es enriquecedor y nos puede mostrar alternativas en ese sentido. Y también yo compartiré el proceso del Club Gamo, que ya no existe, pero cómo se hizo y cómo pudimos hacer un trabajo en la iguana para tener deportistas como que ahora los Juegos Nacionales de Wellington, el lanzamiento de la bala, y Karen Palomé, que en 400 metros valla y también en relevo ganaron medallas de oro para Antioquia. Y es un proceso que se hizo en la iguana, ya que la iguana a la liga son 1200 metros caminando y no necesitaban pagar pasajes, pero bueno, es uno tratando de captar deportistas para contribuir en el desarrollo de los objetivos del deporte antioqueño, especialmente el de acá, del área metropolitana, como lo quiera hacer usted a través de las regiones y su quehacer. Y en ese sentido, pues yo lo que quiero es compartir esas experiencias que sean aspectos, no verdades absolutas, son aspectos que producen una disrupción conceptual, y eso es un propósito porque me encanta compartir y me encanta escucharlo. Yo cuando leo estoy pensando que voy a compartir con otras personas. Y mira, anoche se generó un debate en un grupo que tiene Santiago Ramos sobre el entrenamiento en altura o el entrenamiento a nivel del mar en pruebas de resistencia. Y entonces hay unos marxistas que están entrenando en Cali, otros están entrenando en otro municipio con una altura X, y entonces están proponiendo de que
de por qué no se entrena en altura, porque el Comité Olímpico, entonces yo tengo ahí una disrupción, que el entrenamiento en altura puede producir ventaja o no, pero alguna vez con una alumna mía en Tunja ganamos 1500 metros, ya no entrenaba en Medellín, no, los entrenadores de Bogotá y de Boyacá, de Nariño, decían que ganan sus alumnos, y yo aquí ganan la preparación, la altura no gana. Entonces, sobre eso hay mucha temática, entonces quería terminar con ello. Ustedes saben que yo no paro, ¿no? Entonces me va a tocar parar por la hora, no quiero fatigarlos tanto y muchas gracias por la presencia, espero que queden con el interés, el motivo para la próxima, para seguir continuando con esto, hablaremos de la fuerza, de la flexibilidad y otros aspectos que tenemos en el derrotero y ahí vamos para adelante, muchachos. Muchas gracias a ustedes por su paciencia. Gracias a usted, Bocha. Muchísimas Gracias. gracias. Bien. Muchas gracias, Raúl. Bueno, están invitados para la próxima. Bocha. Bueno, Bocha. Profesores, en nombre de Indeportes Antioquia, agradecerles a todos por la participación y el momento prestado pues para escuchar a este gran entrenador que es Raúl Díaz. Muchísimas gracias. no me eche flores, que yo soy uno. Bocha. Dígame, ahorita hablo por WhatsApp, familia. Dale, pues. Todo bien, Raúl. Bueno, muy amable a todos. Profe, muchas gracias. Grandes bendiciones. Muchas gracias, profe. Muy buena la charla, muy interesante todos los temas que se trataron. Raúl. Sí. Sí, con Raúl Español. Aló. Raúl Alfonso. Dale, Alfonso. Sabe que te envió un mensaje por el interno, inscripciones para el fin de semana. Sí, bueno, ya lo voy a recibir hasta el. Listo, hermano. Muchas gracias. Hasta luego.